The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This summer, say I do. I am marrying a stranger. Like never before. Am I crazy? It's a whole new Married at First Sight on Peacock. Thank God I woke up in love. With new experts. My name is Dr. Lisa. My name is Paul Brunson. More couples. This could be the start of a very successful marriage. And more surprises. Or maybe not. Everything is just not enough. You're a little bit crazy. I don't know what's gonna happen. I want my fairy tale ending. Married at First Sight, now streaming. New episodes Thursdays, only on Peacock. Berna, noviembre de 1917. Un hombre sube a un estrado en el Via Hübeli, un establecimiento icónico de Suiza en la capital del país. El lugar está repleto de campesinos enojados y con ganas de escucharle. No se trata de uno más, se trata de su referente, Rudolf Minga. Suiza lleva 3 años sufriendo las consecuencias indirectas de la Primera Guerra Mundial. Escasez, inflación, controles de precios que asfixian al campo. El Partido Radical Democrático, el FDP, que lleva décadas gobernando el país, priorizó durante toda la guerra los intereses de la industria y los agricultores sintieron que los habían traicionado. Mingar es un granjero rudo que habla el dialecto de Berna y pese a que está lejos de ser un gran orador, esa noche, en el Via Hübeli, dirá algo que va a resonar durante el próximo siglo. Algo así como: los campesinos alimentamos al país y sin embargo somos los que menos peso tienen en las decisiones de Berna. Nadie cuida nuestros intereses. Esto tiene que cambiar. Él no lo sabe, pero su discurso, el llamado Via Hübeli Rede, se transformará en el momento fundacional de lo que hoy conocemos como el SVP, es decir, el partido de derecha radical más exitoso y sofisticado de Europa. Mira, en 10 meses tendrá lugar una votación muy importante en nuestro país. La votación sobre nuestra iniciativa popular No a una Suiza de 10 millones. Creo que los suizos y suizas simplemente ya están hartos de esta inmigración desmedida. Y es importante que voten por su causa. Y ahora hago un llamado a movilizar todo, absolutamente todo, para que ganemos la votación, para que Suiza siga siendo Suiza. Junio de 2026. 109 años después de aquel día. Suiza vota por enésima vez. Otro referéndum para escuchar la voz del pueblo. Algunos piensan que el país tiene demasiada gente. La propuesta es introducir en la Constitución que la población residente permanente no puede superar los 10 millones de habitantes. Si se llega a 9,5 millones, el gobierno está obligado a tomar medidas. La impulsa el partido más poderoso del país y la llaman Iniciativa de Sostenibilidad. Aunque te parezca raro, entre el Via Hübeli de 1917 y este referéndum hay una línea recta. Y esa es la historia que vamos a recorrer juntos. Hoy, en Epidemia Ultra, Suiza, la democracia perfecta. En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas? ¿Y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. Para entender al SVP, en francés UDC, que se podría traducir como Partido Popular o Unión Democrática de Centro, según el caso, hay que prestar atención a una cuestión clave.
de dónde viene la rabia que lo fundó. Y para eso tenemos que viajar más de 100 años hasta la época de la Primera Guerra Mundial. Se trataba de una rabia que no apuntaba contra los extranjeros ni contra Europa, sino contra el Partido Radical Democrático, el FDP. El partido que durante décadas había sido el hogar político de los campesinos suizos y que durante aquel conflicto bélico los abandonó, o al menos así lo vivieron ellos. Los controles de precios estatales aplastaban la ganancia del campo mientras que la industria y el comercio urbano prosperaban. El agricultor que trabajaba la tierra era el que menos peso tenía en las decisiones de Bernas, según ellos pensaban. Ese agravio, concreto, económico, cotidiano, fue la materia prima de la Via Hübeli Rede de Minga. Pero había una segunda pata en ese agravio. No solo el FDP los ignoraba, sino que tampoco los protegía del avance de los socialistas, también desde su punto de vista. En las ciudades la izquierda crecía, con un discurso de clase que los campesinos percibían como una amenaza directa a su forma de vida y a sus propiedades. Y el Partido Radical, que tenía la sartén por el mango, no actuaba con suficiente energía contra eso. Así comienza a configurarse un movimiento político que apuntaba a esos dos enemigos: el establishment político liberal y la amenaza latente de los socialistas urbanos. En 1918 se funda el Bauernpartei, es decir, el Partido de los Campesinos. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Sin embargo, hay otro evento clave que va a contribuir a un cambio muy profundo para la historia del país. Landesstreik. Huelga general. Unos 250.000 obreros socialistas de las ciudades paralizan el país exigiendo jornada semanal de 48 horas, pensiones y representación proporcional. El ejército suizo es movilizado. Tensión total. La huelga dura 3 días. El impacto en el Partido de los Campesinos es enorme. La movilización disparó sus miedos. Y entonces asumieron un nuevo rol. Ahora, ese partido sería el bastión antisocialista del país. Los que alimentan a Suiza, pero también los que defienden al país del caos. Las condiciones parecían estar dadas para el ascenso de una nueva fuerza. Solo había que tener paciencia. Un año más tarde, llegan las elecciones de 1919. Entra en vigor el nuevo sistema de representación proporcional y el resultado es contundente. El Partido de los Campesinos pasa de 3 a 30 escaños, mientras que el FDP se derrumba de 103 a 60. De la taberna del Via Hübeli al Parlamento Federal en solo 2 años. Rudolf Minga es el nuevo protagonista de la política suiza. En 1929 llega al Consejo Federal, el Ejecutivo suizo, convirtiéndose en el primer representante del mundo agrario en gobernar el país. Su partido se funda formalmente como BGB, Partido de los Agricultores, Comerciantes e Independientes. Una fuerza conservadora, rural, protestante y de habla alemana. Pero lo más importante, su combustible es emocional y será parte de su ADN. La sensación de que hay una élite que toma decisiones sobre tu vida sin preguntarte, que el sistema no te escucha ni te representa. Ese combustible va a esperar décadas en el depósito, hasta que alguien llegue a encenderlo. ...22 de septiembre de 1971. Una sala de reuniones. El mobiliario huele a polvo.
Los hombres alrededor de la mesa visten trajes de corte anticuado, muy distintos a los que se empiezan a ver en las ciudades. Para ellos, lo urbano es un mundo diferente. Todo ha cambiado. Desde hace pocos meses las mujeres suizas pueden votar. En las universidades resuena el eco del mayo del 68. La Suiza urbana está más viva que nunca. En las zonas rurales también hay cambios. Los tractores hacen todo el trabajo y el campo se vacía. Así, el BGB, el partido de Minger, el de los campesinos, se está desangrando lentamente. La demografía es implacable. Ya no quedan suficientes agricultores para ganar elecciones. Así que los viejos líderes toman la decisión más dolorosa de su historia. Se fusionan con el Partido Democrático de los Cantones de los Grisones y Glaris. Largo el nombre, ¿eh? Una agrupación más urbana, más social liberal, más de clase media trabajadora. El acuerdo implica un nuevo nombre, SVP, Schweizerische Volkspartei, en italiano UDC, Unione Democrática del Centro. Pero para consumar la fusión tienen que borrar la palabra campesinos, Bauern, del nombre oficial obviamente. Es una amputación de identidad, pero firman igual, intentando convencerse de que hacen lo correcto. Ya no somos el partido del establo, somos el centro moderado, somos la voz de la razón. Lo que no saben es que al quitarse el horario del nombre, dejan de ser el partido de un sector para convertirse en algo mucho más amplio, el partido de un sentimiento. El sentimiento de que el país se te escapa de las manos, de que alguien toma las decisiones sobre tu vida sin preguntarte. Mientras eran el partido de los campesinos, ese sentimiento solo llegaba al campo. Ahora puede llegar a cualquier parte. Solo falta alguien que sepa aprovecharlo. Tardará 20 años en aparecer, y cuando lo haga, no va a pedir permiso. Christoph Blocher es hijo de un pastor protestante de Schaffhausen. Estudió Derecho, se metió en los negocios y construyó una fortuna como dueño de EMS Chemie, una empresa química de los Grisones con filiales en todo el mundo. En los años 80 tomó el control del SVP en Zürich. Era una rama más bien moderada del partido, pero con Blocher al frente, todo comenzará a cambiar. De repente el SVP habla de inmigración, de soberanía, de identidad suiza amenazada. ¿Acaso estaba buscando radicalizar al partido? La vieja guardia lo mira con incomodidad, pero tampoco lo detiene. Saben que el partido está estancado hace tiempo en el 11%. Dejemos que hable este tipo, a ver qué pasa, habrá dicho alguno. Y entonces llega 1992. Imposición de Bruselas. Bajos salarios, más desempleo. Caída de la calidad de vida. Espacio económico europeo. El camino equivocado para Suiza. Blocher ha crecido y tiene ante sí la oportunidad de su vida. Suiza vota si entra o no al espacio económico europeo. Casi todo el establishment recomienda el sí. El Consejo Federal, la mayoría de los partidos, los grandes grupos empresariales, buena parte de los sindicatos, la prensa. La adhesión al espacio económico europeo se presenta como una obviedad histórica. Y las encuestas dan amplia ventaja al sí. Pero hay alguien que se opone. Blocher dice que no. No es ninguna receta abrir las fronteras, que lleva a sueldos más bajos, porque hay más paro en una zona donde tendremos más burocracia y más regulaciones para implementar. Ya verán cómo nos suben los impuestos, porque los intereses empujan para arriba. Ese no es camino para nuestro país. Y se lanza una campaña total. Algo que no se parece en nada a lo que existe hasta el momento en la política suiza. No habla en parlamentos ni en conferencias de prensa. Habla en las tabernas, en las carpas de cerveza, en los pueblos del interior, en los salones de tiro como el Albisgütli en Zürich, que él convierte en su meca política. Blocher financia la campaña del no en buena parte con su propio dinero. Y lo más importante, Blocher habla de una sola cosa: la identidad. Es inteligente.
deja de lado el debate económico a propósito. En ese terreno pierde porque sus oponentes son más fuertes, tienen más argumentos. El empresario cambia el eje completamente. Habla de los Fremde Richter, es decir, los jueces extranjeros, y de lo que significa dejar que burócratas de Bruselas que nadie votó decidan qué leyes rigen en los valles suizos. Y todo se vuelve mucho más épico cuando invoca el juramento del Rütli, el mito fundacional de la Confederación en el que los representantes de los cantones fundadores se juramentaron en 1291 defenderse mutuamente. Votar a favor del espacio económico europeo sería traicionar aquel juramento. Blecha se enorgullece cada vez que lo dice, aunque nunca queda del todo claro si lo que lo emociona es el mito o la admiración por sí mismo. $78% de participación es un número inaudito para Suiza. Domingo 6 de diciembre de 1992. A medida que llegan los resultados, el mapa del país se parte en dos. Se puede ver claramente la fractura histórica entre la Suiza francófona y la alemana. Los cantones de habla francesa votan sí, masivamente. Los cantones rurales de habla alemana votan no. Y finalmente se confirman los resultados. La negativa gana, con un 50,3%. Sí, escuchaste bien. 0,3% de diferencia. Estamos hablando de apenas 23.000 votos. Algunos periódicos al día siguiente titularán Domingo Negro. Es un shock para quienes apostaron por la integración y al mismo tiempo es el triunfo de Christoph Blocher. Un triunfo que lo convierte en el político más influyente de Suiza. Así su partido deja definitivamente de ser un partido más. A partir de ahora el SVP es la máquina de la soberanía suiza. El partido del pueblo contra las élites, contra los de arriba, contra todos si es necesario. Los números confirman su crecimiento con una velocidad que no tiene precedente en la historia de Suiza moderna. En 1995 sacan el 14,9%. En el 2003 el 26,7%. Pero lo más importante es que el SVP tiene un secreto, uno que descubrió con aquel triunfo de 1992. A lo largo de esa década, encontró que en Suiza no necesitaba llegar al poder para cambiar el país. El marco institucional le ofrecía algo aún mejor: la iniciativa popular. Con 100.000 firmas en 18 meses, cualquier organización puede forzar un referéndum sobre cualquier tema. Y el SVP, con la maquinaria de movilización que construyó Blocher, se convirtió en la mayor fábrica de firmas de la historia de Suiza. Y ni siquiera se trata de ganar la votación. Con cada iniciativa que lanza, instala un tema en el centro del debate. Obliga al gobierno a posicionarse, pone a los demás partidos a la defensiva. El referéndum no es solo una herramienta democrática. En manos del SVP es un arma de agenda. Y acá es donde quiero que prestes atención, porque este es el corazón de esta historia. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales Event is on now with exclusive offers? Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. This episode is brought to you by Adobe Firefly, the all-in-one creative studio with AI-powered image and video generation. Built for today's creative process, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, and the timelines? Woo, yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Learn more at adobe.com/firefly. Año 2007. La puerta se abre y entran los líderes del SVP.
Sobre la mesa se ve un boceto del cartel para impulsar una nueva iniciativa que desembocará en un referéndum. Esta vez se trata de expulsar automáticamente a cualquier extranjero condenado por delitos graves sin margen para que los jueces valoren el caso de forma individual. Los hombres están en silencio. Los ojos de todos se posan en un cartel en particular. Fondo rojo, la cruz blanca suiza y 3 ovejas blancas. También hay una cuarta oveja, de color negro, que está siendo pateada fuera del cuadro por las otras 3. Si alguno de los hombres del SVP tiene alguna duda, evidentemente se la aguardan. El cartel es contundente y sobre todo polémico. Tal vez el más polémico de la historia reciente. La provocación enciende alarmas por todas partes cuando se publica. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial lo condena. Desde Alemania y Francia lo señalan como racista, y en los medios de todo el mundo sale impreso ese cartel. En Suiza misma el debate es feroz. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. El SVP no pide disculpas. Al contrario, dice que es una imagen legítima de una posición política legítima. Que si Europa no lo entiende es porque Europa no entiende la democracia directa. Que el pueblo suizo tiene derecho a decidir quién vive en su país. Fueron 3 años de debate hasta que finalmente llegó la votación. El SVP afirma que la iniciativa de deportación resuelve problemas, mientras que el contraproyecto crea otros nuevos. Al exigir tantas revisiones sobre derechos humanos y derecho internacional, lo que hacen es impedir que las deportaciones se realicen de forma rápida. Este contraproyecto también busca que el Estado promueva activamente la integración. Esa no puede ser una tarea del Estado. La idea de que el Estado tiene la obligación de integrar a las personas y de que existe un derecho a la integración es un concepto que no aceptamos. El 28 de noviembre de 2010, la iniciativa de expulsión de delincuentes extranjeros se aprueba con el 52,9% de los votos. De todo este proceso, el SVP aprendió algo que vale más que cualquier manual de estrategia. El escándalo internacional no cuesta tantos votos. No en casa, obviamente. De hecho, cada condena desde la ONU, desde Bruselas, confirma su relato. Somos nosotros, el pueblo suizo, contra los que quieren decirnos cómo vivir. En las elecciones parlamentarias de 2011, el SVP siguió en el primer lugar. La estrategia del referéndum permanente le estaba funcionando. Ya en 2009 habían conseguido que se vote contra la construcción de nuevos minaretes en Suiza con más del 57%. Y posteriormente lo volvería a utilizar de forma recurrente. En 2014 se impondrá su iniciativa contra lo que llamaban inmigración masiva. La consecuencia principal era la reintroducción de cuotas a la inmigración, incluso para ciudadanos de la Unión Europea. Esto ponía a Suiza en colisión directa con Bruselas. Más tarde, en 2016, intentaron licuar aún más el peso del poder judicial en las deportaciones, pero fracasaron ahí. Tampoco lograron imponerse en 2020 cuando plantearon eliminar el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea. Lo que sí consiguieron fue la prohibición del velo integral en 2021, aprobada por el 51%. En resumen, era una estrategia que seguía un patrón evidente. Iniciativa, campaña provocadora, condena internacional, votación. El SVP instalaba el tema, forzando al país a hablar de lo que el mismo SVP quiere que se hable. Ganando aunque pierda. Y todo esto que estamos diciendo tiene un nombre. Se llama nativismo. No es simplemente xenofobia, sino que está combinada con un ultranacionalismo exacerbado. Deriva en la idea de que el Estado debe servir exclusivamente a los nativos. No se trata solo de no me gustan los extranjeros. En realidad, lo que dicen es este país es mío y los que llegaron después son una amenaza a su identidad, a su seguridad y a sus recursos. La pregunta siempre irresuelta es ¿quién decide quién es nativo? ¿Alguien que nació ahí? ¿Un nieto de suizo? ¿Un bisnieto?
o estamos hablando de otras características como el color de piel, por ejemplo. Y este marco seguro te suena familiar porque aparece en casi todos los casos que hemos estudiado acá en Epidemia Ultra, en este libro también. Hablo de Orbán cuando se refería a la nación húngara, de Le Pen cuando hablaba de preferencia nacional, o del Frans Belang, que comentaba qué era ser un orgulloso flamenco. El nativismo es la columna vertebral ideológica de la derecha radical global. Lo que cambia es el traje, y en Suiza, el traje más nuevo, el más sofisticado que han confeccionado hasta ahora, se llama Iniciativa de Sostenibilidad, más conocida como la Iniciativa de los 10 millones. Absolutamente todo, para que ganemos la votación, para que Suiza siga siendo Suiza. Junio de 2026. El SVP impulsa lo que llama la Iniciativa de Sostenibilidad. Introducir en la Constitución suiza que la población residente permanente no puede superar los 10 millones de habitantes antes de 2050. Si se llega a 9,5 millones, el gobierno está obligado a frenar la inmigración por todos los medios disponibles. La movida táctica es notable. Ya no dicen hay demasiados extranjeros. Dicen el territorio suizo tiene una capacidad de carga limitada. Más personas implican más cemento sobre los Alpes, más dióxido de carbono, más trenes abarrotados, alquileres que la clase media no puede pagar, etcétera, etcétera. Roban el lenguaje de los ecologistas, toman la preocupación por el paisaje alpino y la convierten en argumento para cerrar fronteras. Disfrazan a la xenofobia de sostenibilidad y convierten a la exclusión en un concepto que pareciera apuntar a una suerte de eficiencia pragmática, capacidad de carga del país. Esto tiene un nombre, se llama neomalthusianismo. Thomas Malthus fue el economista del siglo XVIII que sostuvo que la población crece más rápido que los recursos disponibles. Lo que hace el SVP es tomar esa premisa y aplicarla en otro ámbito. En lugar de mirar el control de la natalidad, se enfoca en el control de las fronteras. El resultado práctico es el mismo, menos gente, solo que ahora suena diferente. Y la estrategia funciona porque las preocupaciones que nombran son reales. Los trenes en Suiza están llenos, el precio de la vivienda en Zúrich o en Ginebra es una locura, el paisaje alpino está bajo presión, la gente lo siente. Y el SVP se presenta como el supuestamente único partido que además de señalarlo les presenta a un culpable, a un chivo expiatorio, a un responsable concreto y lo más importante, una, entre comillas, solución simple. La oposición institucional es casi unánime. El Consejo Federal, socialistas, liberales, democristianos, verdes, asociaciones empresariales, todos dicen lo mismo. La prosperidad de Suiza depende de la inmigración para cubrir la escasez de personal, en salud, por ejemplo, en tecnología, en la industria. Además, si se superase ese límite demográfico, Suiza estaría obligada a denunciar el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, activando las llamadas cláusulas guillotina que cancelarían automáticamente una serie de tratados comerciales vitales. El nombre que le ponen a este escenario es elocuente, el Brexit suizo. Al SVP no le importa nada de eso. El 14 de junio de 2026, los suizos fueron a votar. Otra vez. Das Nein für die Initiative gegen 10 Millionen Schweiz, und zwar mit 54,8%. La mayoría rechazó la iniciativa, pero no por mucho. Más del 45% estaba de acuerdo. El SVP perdió, es verdad. Sin embargo, ese número no es menor. Casi la mitad del país votó a favor de constitucionalizar un techo de población. Se logró el cometido. Durante meses, dentro y fuera de Suiza, se estuvo discutiendo sobre el tema en los términos en los que más le conviene a aquel partido. De hecho, el SVP ya tiene preparada la siguiente propuesta. La llamó la Iniciativa de Protección de Fronteras. Con ella busca prohibir el procesamiento de solicitudes de asilo de quienes ingresen ilegalmente al país. Habrá otro referéndum, y habrá otro después de ese, y habrá otro más. Y seguramente ese tampoco será el último. What if I told you you only have 12 hours to legally have sex? To finding true love. Or just like a good guy.
From the director of Easy A and Anyone But You. This whole thing is nuts. There's nothing traditional about this night. On August 7th, the clock starts on the summer's biggest rom-com. I'm Owen. Allie. What about you and me? Monica Barbaro, Callum Turner. I've been told I'm a 7. By who? Your mom? Nah, she thinks I'm a 10. One night only. Rated R. Only in theaters August 7th. This episode is brought to you by Tidy Cats, here to level up your litter game with their new Performance Plus lineup. Your home is your happy place, your cats, VIPs. So when it comes to the litter box, excellence isn't optional. Choose from products that specialize in max power clumping, low tracking, or odor fighting so advanced, stink won't see it coming. Tidy Cats Performance Plus. Mission mighty, keep it tidy. Shop now at tidycats.com. Entonces, volvamos a la pregunta del inicio, a la del título. Suiza, ¿la democracia perfecta? Suiza tiene un sistema democrático muy sofisticado. Referéndums, iniciativas populares, doble mayoría de votos y cantones, representación proporcional, gobierno de consenso. Es un reloj de precisión institucional que tardó siglos en construirse. Pero pareciera que hoy, el que mejor aprendió a utilizar esa pieza de relojería es el FVP, es decir, la derecha radical. No necesita romper la democracia, no necesita un golpe, ni una mayoría aplastante tampoco. Ni siquiera reformar la Constitución como hicieron Orbán o Bukele, a partir de lo cual iniciaron su concentración del poder. No, el SVP necesita 100.000 firmas y 18 meses para recolectarlas. Con eso puede forzar al país entero a votar sobre si tiene demasiada gente. Hay una lectura optimista. La iniciativa de los 10 millones perdió. El sistema la filtró. Pero también hay una pesimista. El problema no es si el SVP gana o pierde cada referéndum. El problema es lo que ocurre antes de la votación. Cada iniciativa normaliza un marco, instala una pregunta en el debate, obliga a los demás partidos a responder en el terreno en el que el SVP eligió, y cada vez que hay un referéndum sobre inmigrantes, sobre minaretes, sobre velos, sobre cuánta gente puede vivir en Suiza, el SVP gana aunque pierda, porque el debate es suyo. Ya se escuchaba en el Via Hübeli, en aquella sala de campesinos enojados que decidieron que si nadie hablaba por ellos en Berna irían ellos mismos. 100 años después, sus herederos encontraron algo aún mejor: la posibilidad de forzar una votación sobre lo que quieran, cuando quieran, sin pedirle permiso a nadie. ¿La democracia perfecta? Depende de para qué. Soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra. At ZocDoc, we know being a healthy adult is like living in a video game. Every day has side quests, taxes, laundry, birthdays. And just when you're leveling up, you have to book a doctor. The insurance portal crashes. They put you on hold. Your doctor doesn't take your plan. Game over. We see you. So we made booking a doctor easy. Download ZocDoc. Search by specialty, insurance, and availability. Book instantly. No cheat codes required. Find a doctor you love with ZocDoc.